La atracción de la culpabilidad. La culpabilidad nace con la separación, pues proviene de la idea de mente de haber atacado a Dios y el ego la utiliza con el propósito de infundir miedo, lo cual consigue desde el momento en que nos identificamos con él y no con el espíritu, otorgando así carta de realidad al pecado. Así, el ego consigue que el sentimiento de culpabilidad sea tan intenso que se vuelve insoportable y es proyectado al exterior, lo que nos sume en un estado de terror por miedo a las represalias externas. El miedo a la represalia de Dios por haber usurpado su función es tan atemorizante que nuestra mente oscura causa la enfermedad como un medio de evitar el castigo divino, adelantándose a dicho castigo. Esta es la causa también de la interpretación egoica tradicional de la expiación como sacrificio, según la cual la culpabilidad se mitiga ofreciendo a los dioses sacrificios para aplacar su ira. No es necesario recordar los atroces acontecimientos en que ha consistido la historia de la humanidad debido a esta alocada creencia. Ante un razonamiento tan desviado, el curso nos dice que la expiación es el deshacimiento de la culpabilidad por la comprensión del perdón y la corrección del milagro, siendo nuestra única responsabilidad la aceptación de la expiación para nosotros mismos. Pero, en tanto a cada segundo de nuestra experiencia nuestra decisión sea mantenernos separados, haciendo caso omiso del sistema de pensamiento del espíritu, seguiremos teniendo sentimientos de culpabilidad, lo cual tiene sobre nosotros, que vamos a cada instante fabricando literalmente nuestro futuro, consecuencias catastróficas. No es por otra cosa que los que se sienten culpables siempre condenan, aprisionando a los demás en la nube de la culpabilidad y convirtiendo su propia experiencia en un infierno insufrible, pues reciben constantemente lo mismo que proyectan, consolidando su fidelidad a la oscuridad día a día. Por supuesto, el ego se encarga de ocultarnos la verdadera fuente de la culpabilidad, y así no es difícil que pasemos la vida descargándola sobre los demás, compartiéndola con los demás y haciendo que se sientan culpables, manipulando así las relaciones de forma que se asegure el perpetuo aprisionamiento. ¿No es oportuno entonces reflexionar de qué forma proyectamos sobre los demás la negrura de la culpabilidad? Aparte de las formas más claras de atribución de culpa, abierta acusación a los demás de ser la causa de nuestros males, una condena hacia los demás por cualquier razón imaginable, una actitud enjuiciadora hacia los demás al opinar sobre ellos, una abierta mentalidad de separación por exclusión, atribuyendo a grupos de personas las causas de nuestros males, ellos y nosotros. Aparte de ellas, existen otras formas más sutiles de proyectar la culpabilidad en los demás. Por ejemplo, un mero comentario inquisitivo. Entonces, ¿finalmente no has podido terminar el informe que tanto me urgía? O por ejemplo, entonces, ¿finalmente te vas a poner esa blusa que se transparenta? O también un inocuo y familiar. Te hemos echado mucho en falta en tu ausencia. Otro ejemplo, un gesto, un alzamiento de cejas al descubrir que el otro no ha realizado algo como a nuestro juicio debía hacerlo, una expresión de desaprobación ante un hijo. También el propio silencio, ante cualquier pregunta de otro, expresando así nuestro malestar, enojo o desacuerdo. Una vez que hemos conseguido identificar la proyección de la culpabilidad de la primera categoría, más evidente, aún nos queda la observación y comprensión de esas otras formas de descarga de culpabilidad menos expresas y más sutiles, tras cuyo deshacimiento sobreviene, por fin, una profunda sensación de paz. Prospector UCDM.